Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es César y bienvenidos al episodio número 5 de Historias de Terror. Como ya saben, como les dije el sábado pasado cuando se estrenó el episodio número 4, el episodio número 5 se trata de mi padre me advirtió que no regresara, no le hice caso. Eh, y bueno, espero que les guste, no voy a hacer mucha charla hoy, toda la charla que tenía que decirles nueva ya se las dije en el episodio anterior. Y bueno, nada, acuérdense que el link, si no nos siguen en Twitter, en Instagram, en Spotify, el podcast ya está disponible, acuérdense. Eh, y también muy pronto ya llegará la historia de Messi, la nueva serie de podcast que se llamará Jugadores de Fútbol. Y bueno, nada, espero que les guste y bueno, vamos ya con el episodio de hoy. Mi familia vivió muchos años en un pueblito llamado Ceballos, en Durango, y como muchas familias en México, las carencias te obligan a pensar en irte a trabajar a Estados Unidos lo antes posible. 4 tíos y 2 tías se fueron antes de que cumplieran los 20 años, pero mi papá no. Tengo idea de que mis abuelos lo consentían más, y esa fue su mala fortuna, porque nunca le dieron oportunidad de irse. De tal forma que creció, ayudó a mis abuelos en la granja, y se hizo cargo de todo en la casa. Lo que no pudieron impedir fue que se casara con mi mamá. Muy jóvenes los dos, aún en contra de los deseos de mis abuelos, se casaron y al poco tiempo se embarazó de mí. Emigraron a Estados Unidos, para que yo naciera por aquellos lados. Eso provocó un tremendo pleito con mis abuelos, al parecer lo suficientemente grave como para que ya no se volvieran a hablar en vida. Yo nunca conocí a mi madre. Murió cuando yo tenía 3 meses. Al parecer en un accidente, aunque mi papá nunca quiso darme detalles ni del accidente ni de mis abuelos. Se volvió un ermitaño y se dedicó exclusivamente a trabajar de sol a sol. Yo prácticamente me crié con una de mis tías que nunca pudo tener hijos. A mi papá solo lo veía cuando salía muy temprano en las mañanas cuando se iba a trabajar. Para cuando regresaba a mí ya me había vencido el sueño. Nunca me faltó nada material, pero si hubiera querido pasar más tiempo con él. Supongo que le recordaba demasiado a mi mamá. Cuando cumplí 19 años, le llegó la noticia de que mi abuela había fallecido. Poco después, mi papá se enfermó gravemente y en cuestión de meses se convirtió en una sombra de un hombre que alguna vez fue. Ya casi al final tuvimos la que llegó a ser la práctica más larga que hemos tenido, donde básicamente me pidió que por ningún motivo fuera a regresar a Ceballos. No había nada de que le preocupara más. Me hizo jurárselo repetidas veces y después de un par de horas partió de este mundo. Durante 5 años no tuve problema en cumplir mi promesa. Comencé a trabajar y pude ahorrar lo suficiente para rentar mi propio lugar. Comencé un noviazgo que se convirtió en un compromiso, y justo al mes de comprometerme me llegó la carta con la que iniciaría mi pesadilla. En ella se me indicaba que mi abuelo acababa de morir y que me dejaba la herencia, la granja y un par de propiedades, por lo que solicitaba mi presencia en México. Me extrañó bastante, dado que nunca conocí a mi abuelo, pero la carta indicaba que él conocía bastante de mí, y al parecer mis tíos le daban noticias mías y le compartían fotografías. La carta indicaba que si no quería reclamar la herencia, entonces debía presentarme para repudiarla, y de esa forma que todo pasara a ser problema de alguien más. Pero molesto como estaba, de que mis tíos y mis tías le pasaran información mía a mis abuelos y ahondando a mi próxima boda, me hizo tener que dudar un poco. Quizá no sería tan mala idea darme una vuelta y ver si se podía sacar algún provecho económico de tanto embrollo. De esa forma, podría darle un disgusto a mis tías y de alguna forma hacer algo de justicia por mis padres. Incluso mi prometida me comentó que vendiendo lo que sea que hubiera heredado podría ayudar a tener un mejor comienzo en esta nueva vida que estábamos por comenzar. Para no hacer el cuento largo, salí un jueves muy temprano y para la madrugada del viernes estaba llegando. Todo el camino tuve pesadillas, donde aparecía mi papá y me reclamaba por mis decisiones. Pero lo que más me asustó fue que al despertarme había muchas luces extrañas en el firmamento. Ninguna de las personas que iban en el camión estaban despiertos. Pero al llegar lo comenté en el chofer y me comentó que esas luces son cosas de todos los días de hace décadas y que ya todos estaban acostumbrados. Las luces en cuestión parecían simples estrellas a primera vista, pero podían cambiar de posición y de color de un instante a otro, e incluso podía jurar que parecían acercarse y alejarse, como si tuvieran voluntad propia. Esa sola visión debió haber sido una advertencia suficiente para abandonar todo y salir corriendo, pero una voz dentro de mí me decía que ya había recorrido mucho camino, como para darme por vencido.
y que seguramente lo que veía era tan solo ilusiones ópticas, o bien eran el producto de mi cansancio por el camino. De cualquier forma estaba amaneciendo, por lo que las luces poco a poco fueron perdiéndose para dar lugar a un cielo enrojecido y posteriormente despejado. Durante todo el camino hubo muy poca o nula recepción de mi teléfono celular, lo cual no me extrañó en lo absoluto, ya que estábamos viajando en medio de la nada, aunque albergaba la esperanza de que al llegar hubiera recepción en alguna parte del poblado. Al llegar a Ceballos, me invadió una pesadez que, aparte del cansancio del cuerpo, se sentía como una enorme fatiga mental, como si el simple hecho de razonar lo más elemental requería de toda mi fuerza de voluntad. Pero nuevamente la voz dentro de mí me hizo aceptarlo y razonarlo como si fuera la nostalgia de estar en el mismo lugar donde mis padres habían nacido. El camión se detuvo en un restaurante destartalado, que hacía las funciones de central camionera. Y lo digo bastante generoso, porque el único vehículo estacionado en la central era tan solo el cascarón oxidado de un camión sumamente antiguo, sin llantas y sin motor. Las personas bajamos en automático, cada quien absorta en sus pensamientos y cargándose a pesadez de un recorrido largo. Intenté decir algo parecido a que tengan un buen día, a lo cual un par de ellos me contestó igualmente. El resto solo gruñeron. Haciendo un esfuerzo para no quedarme dormido, aproveché para preguntarle al chofer las horas de los camiones de regreso, y me sorprendió indicándome que ese era el único camión que iba y venía a la ciudad, y que no partiría del poblado hasta la noche del domingo, es decir, 2 días después. Eso hecho por tierra cualquier plan que tuviera de escaparme, por lo que no hubo otra opción más que seguir adelante. Afuera del restaurante entablé conversación con algunas personas y me arreglé para conseguir trasladarme a la granja de mis abuelos en una camioneta que hacía las funciones de taxi y transportaba mercancías a otras comunidades más adelante. En ese trayecto pregunté a la persona que conducía si conocía a mis abuelos o a mi padre, a lo que contestó que no, y posteriormente no le pude sacar nada más que monosílabos como respuestas a mis incesantes preguntas. Había algo raro en el conductor. De hecho, todas las personas que había visto en ese momento me parecían algo peculiares, aunque en ese momento no sabía a qué atribuirlo. Así que decidí callarme y concentrarme en el contenido del sobre que tenía en mis manos. Dentro de él estaba la carta que había recibido, así como 3 llaves, las cuales se supone que eran para poder abrir las propiedades que había recibido. También venía una tarjeta con el nombre de la persona encargada de llevar los trámites legales de la herencia, alguien llamado Javier, el cual me indicó en la carta que estaría al pendiente de mi llegada a la granja. Llegamos poco después del mediodía, por lo que me dejaron a las afueras de una decrépita extensión de tierra que me aseguraron que era la granja de mis abuelos. Una de las llaves me permitió entrar en la construcción de adobes, la cual se notaba desde lejos que ya había pasado por sus mejores tiempos. Tontamente busqué algo para comer, porque lo poco que había empacado para el camino ya había sido consumido, pero no pude encontrar nada en la vieja nevera que se encontraba en la cocina, salvo agua. Y lo curioso del asunto es que en todas las esquinas de la casa había recipientes tapados, llenos con agua potable, o al menos eso supuse, porque mientras me servía un vaso, alguien tocó la puerta de la casa. Había llegado Javier. Al abrir la puerta, se presentó como el licenciado encargado de hacerme entrega de los títulos y las propiedades de mis difuntos abuelos. Se disculpó por la tardanza en llegar, a menos de 5 minutos de haber llegado yo, pero me explicó que no conocía muy bien la región y me preguntó amablemente si tendría algo de agua para ofrecerle. Le serví también un vaso de él y mientras yo bebía del mío, sentí como se me despejaba un poco mi mente. Al terminar su bebida, me agradeció y siguió explicando el procedimiento que debíamos seguir, es decir, firmar un par de documentos, decidir qué hacer con algunas herramientas y dirigirnos a las otras propiedades. Comencé a pensar que era bastante extraña la forma que viajaba Javier. No había llegado en un automóvil, no llevaba maletín o documento alguno. Para mi mala suerte, no se veía que llevara comida consigo y vestía sumamente austero. Incluso vendía de sandalias. Pero lo más peculiar es que no paraba de hablar. Tomé más agua y mi subconsciente comenzó a gritarme algo. Justo en ese momento pude ubicar la peculiaridad que había observado en las demás personas que he estado conociendo durante las últimas horas. Esa realización provocó que se me erizaran los cabellos del cuello y comenzaba a sudar frío, paralizándome del miedo. Ninguna de las personas con las que había parado movía su boca para comunicarse conmigo, y a pesar de ello, les entendía perfectamente. ¿Cómo pude haber pasado por alto semejante aberración? Es decir, por más cansado que alguien se encuentre,
Si se escucha por lo que alguien te dice sin mover la boca, es suficientemente para quitar el sueño más profundo, ¿no? ¿O no? Eh, de cualquier forma, ya no importaba. Por más que mi mente comenzara a revolucionarme con 1000 pensamientos por hora, mi cuerpo había abandonado toda intención de moverse a voluntad, y lo único que podía seguir era seguir escuchando. Con una mirada que seguramente expresaba el terror que sentía en ese momento. Mi interlocutor pareció darse cuenta de que el cambio que había acontecido en mí, por lo que se detuvo un momento, y con una sonrisa que me pareció lo más forzada posible, incluso dolorosa, me preguntó, sin mover los labios, si me encontraba bien. No tenía la fuerza suficiente para poder articular palabra alguna, por lo que solo alcancé a hacer un leve movimiento de cabeza indicando falsamente que sí, que estaba bien. Aunque todo un momento mi mente pensaba por supuesto que no estaba bien, todo lo contrario, nunca me había sentido tan asustado en mi vida. Por un instante pensé que había crecido mi afirmación, pero después de un par de segundos de observarme fijamente, comenzó a reír a todo pulmón. Cuando por fin terminó de reír, ya sin fuerzas y sin esa sonrisa fingida, comenzó a comunicarme que no era necesario mentirle, que por fin podía escucharme claramente sin utilizar lo que él llamó molestos sonidos. Quise preguntarle cómo era posible eso, pero antes de articular alguna palabra ya me estaba contestando. Me indicó que esa forma de comunicarse era de todo, cosa de todos los días, desde hace décadas, y que ya todos estaban acostumbrados por aquellos rumbos, pero que no tenía que preocuparme por eso, sino que tenía que prepararme para el trabajo que teníamos por delante. ¿A qué trabajo te refieres? Pensé. Yo lo único que quería era salir corriendo de ahí, sin importar si tenía que caminar el recorrido entero hacia mi casa. Pero Javier nuevamente pareció escuchar mis pensamientos, porque me explicó que tenía que visitar todavía las otras dos propiedades de mis abuelos, antes de poder pasar a lo que me llamó la visita. Todo ese intercambio silencioso de palabras me parecía cada vez más absurdo y llegué a la conclusión de que por alguna razón estaba delirando. Javier me aseguró que era todo lo contrario, que mi mente había pasado muchos años dormida y que por fin estaba despertando a lo que llamó la vida real, pero que el cambio podía llegar a ser algo desorientador, así que debía descansar primero. Me condujo a través de los cuadros de adobes hasta una habitación de fondo en donde se encontraba una cama sencilla, con un par de muebles destartalados, arriba de uno de ellos, de los cuales se encontraba el correspondiente recipiente con agua. Las paredes estaban llenas de lo que pensé que inicialmente eran estampados geométricos que desentonaban bastante con lo decrépito de la construcción. Solo son mapas, me comunicó Javier, quien se había quedado en la entrada de la habitación. Sin perder tiempo, volvió a esbozar esa sonrisa siniestra y me dio la instrucción de que no dejaba lugar a acontecimientos. Descansa. Y sin encontrar la voluntad necesaria para protestar, me recosté y descansé. Cansado y hambriento como estaba, soñé nuevamente con mi papá, el cual miraba con una expresión de tristeza infinita. Quería pedirle perdón por no haberle hecho caso, pero cada vez que se me acercaba parecía alejarse más. Cuando por fin comprendí que no sería posible que me escuchara, desperté. Al abrir los ojos vi que era de noche y que estaba acostado en un campo al descubierto, con un cielo lleno de estrellas multicolores. No sentía frío ni hambre ya, solo un poco de sed. Estaba rodeado de bultos o sombras, pero al ser de noche y no estar acostumbrado a mi visión, no pude distinguir qué era exactamente. Una de las sombras se acercó y vi que era Javier, quien sonriente, como siempre, me extendió un vaso con agua. Lo bebí y antes de poder preguntarle dónde estábamos y qué hacíamos ahí, noté algo que me pareció de lo más peculiar. Al menos una decena de estrellas que acababa de ver estaban bajando al lugar donde nos encontramos. Ya es hora, me comunicó Javier. La vida real espera. Espero que les haya gustado el episodio número 5. Este fue más largo que el otro, que el anterior, que fue como 6 minutos, creo. Y, y nada, eh, disculpen si en algunas partes me trabé, es que ya no estaba muy vocalizando muy bien, que digamos. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado, gracias por haberme escuchado y bueno, tengan buenas tardes, días o noches. Chau, chau.